a la espera de un milagro. Vamos a leer Marcos capítulo 5, vamos a leer desde el 21 casi hasta el 40 y tanto, pero va a estar bien entretenido porque es una historia que refleja la tensión que existe cuando estamos esperando por un milagro. Y en el versículo 21 dice esto: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 24 dice esto: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Entonces tenemos la historia de Jairo. Jairo era el jefe de una sinagoga. El jefe de una sinagoga era alguien muy respetado, alguien muy influyente en la sociedad. Tenía una posición que le proporcionaba riqueza, le proporcionaba respeto, le proporcionaba admiración. Entre los judíos, Jairo era mirado con gran respeto porque él era el jefe de una sinagoga. El jefe de una sinagoga sería en la iglesia moderna, al menos en la iglesia protestante, lo que nosotros llamamos un pastor ejecutivo. ¿Sí? Era el responsable de la administración del edificio, era el responsable del cuidado, de organizar los servicios. Tal vez no era un sacerdote o un rabino, pero era alguien de mucho respeto. De hecho, la gente elegía quién era el jefe de la sinagoga. Así que la reacción que tiene Jairo es muy inusual para un hombre del estatus de él. Ocupaba el nivel más alto posible dentro del mundo religioso judío, y si te das cuenta, no mucha gente en la Biblia se postra o se arrodilla al frente de otra, y sobre todo menos si es un judío y menos si es delante de Jesús. Podemos ver que enfermos se postraban delante de él, podíamos ver que mujeres se postraban delante de él, personas que estaban muy, muy necesitadas, pero una persona de la alta alcurnia judía, nunca hemos visto algo así. Nadie más hizo en la Biblia lo que él hizo. ¿Y qué fue lo que lo llevó a arrodillarse delante de Jesús? Que era un papá. Su vocación como padre, el amor por su hija, necesitaba desesperadamente ayuda para su hija que tenía 12 años. Así que Jairo, que estaba desgarrado por el dolor, amaba tanto a su hija que arriesgó su estatus, arriesgó su reputación, arriesgó lo que sus amigos judíos podían pensar de él y acude a Jesús buscando ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo está enfermo, papá que me estás escuchando, nada más importa. Cuando tu hijo está pasando por algo, tú tienes solamente ojos para tu hijo. Así que Jairo está desgarrado y casi que podemos sentir su angustia cuando leemos la historia. Él le dice: mi hijita se está muriendo. Te ruego que vengas y pongas tus manos sobre ella. ¿Para qué? Para que sane y viva. Ahora, Jairo tenía una gran confianza, tenía una gran fe en Jesús. Él creía que Jesús realmente tenía poder para sanar a las personas, pero en especial para sanar a su hijo. Pero también Jairo creía que Jesús tenía que estar donde su hija estaba para que la pudiera sanar. Le está pidiendo: Señor, ven a mi casa y pon tus manos sobre ella. Hay una historia muy similar en la Biblia. Jesús exalta la fe de un centurión romano, ni siquiera es un judío. Este hombre Jairo sabía mucho acerca de la Biblia y de las escrituras, pero Jesús, en una situación similar, se encuentra con un centurión romano
Y el centurión le dice, ni siquiera tienes que venir a mi casa, solamente que di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Así que Jesús simplemente desde lejos declara la palabra y sanó a este siervo. Pero Jesús no le reclamó a Jairo su poca fe. Jesús ni siquiera le pidió a Jairo que mostrara la misma fe que había mostrado el centurión. Jesús respondió a la fe que tenía Jairo. Así que déjame decirte esto, porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos falta de fe, pero yo quiero animarte y subir tu fe hoy. Sí, Jesús no nos pide que le demos nuestra fe, nos pide que le demos la fe que tenemos. Con la fe que tienes hoy te puedes acercar a Él. Tal vez no es una fe asombrosa como la del centurión, pero si tú te acercas a Jesús con la fe que tienes y se la entregas todo a Él, Él puede hacer grandes cosas. Jesús podría haber ignorado la petición de Jairo. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de una multitud. Podría haberle dicho, Jairo, hoy estoy muy ocupado. Podría haberle dicho, Jairo, mira, yo voy a ir a ver a tu hija otro día, la visitamos mañana. Pero ¿qué dice? Jesús se fue con él. Ahora imagínate la alegría que Jairo está sintiendo en este momento. ¿Sí? Un hombre culto, un hombre que sabe las habilidades, las capacidades de Jesús. Él ha expresado la capacidad que Él tiene de sanar. Mira, yo sé que tú puedes sanar a mi hija. Y ahora Jairo está caminando con el Salvador de la humanidad. Y el Salvador de la humanidad, Jesús, está siguiendo a Jairo a su casa. Gloria a Dios. Sus oraciones han sido escuchadas. Su hija está a punto de ser salvada. Pero si seguimos leyendo la historia, Jesús se detiene para sanar a una mujer. ¿Ya va? ¿Qué? Carlos, yo pensé que íbamos a ir a salvar a una niña. Sí, íbamos a ir a salvar a la niña, la hija de Jairo, pero Jesús se detiene para sanar a alguien. Y yo no sé tú, pero yo me desespero cuando leo esta historia. Yo sé qué va a pasar y sin embargo me meto allí y me desespero porque yo siento, Jesús, tú no te puedes detener ahora. Hay una niña, si esa niña fuera mi hija. Por eso te dije que no me gustaba esta historia. Porque me pongo en ese lugar. Y si continuamos leyendo en Marcos, dice el versículo 24 que Jesús se fue con él, lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Verso 25, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Ya va, pastor, yo conozco esa historia, fue la que predicó la semana pasada. En medio de la historia de Jairo está la historia de una mujer que toca el borde del manto de Jesús. La leímos la semana pasada, pero esa historia está incrustada en el medio de una historia más grande que es la de Jairo. Y mi pregunta es, Jesús, ¿por qué ahora? Si esta mujer ya había pasado 12 años, no podía esperar un par de horas más. ¿Por qué ahora? Mira, Jesús y sus discípulos ya habían decidido que iban a enseñarle a la multitud, pero ahora están deteniendo sus planes para ayudar a Jairo. Así que hay primero una desviación del propósito inicial. Jesús dice que llegó al otro lado del mar, iba a ayudar a la multitud y de pronto Jairo aparece y Jesús dice, ok Jairo, vamos contigo. Y sigue caminando y aparece otra mujer y Jesús dice, ok, ahora vamos a hacer, alguien me tocó, ¿lo recuerdan? Y lo primero que quiero enseñarte es esto, que el retraso no es rechazo. Esta gran multitud está siguiendo a Jesús. Pero de repente Jesús se detiene porque, lo leímos la semana pasada, él sintió que alguien lo tocó. Y Pedro dice, maestro, por favor, hay una multitud, te están apretujando. ¿Cómo que alguien te tocó? Sí, poder salió de mí y ese poder sanó instantáneamente a esa mujer. Jesús interrumpió el viaje a la casa de Jairo para hablar con esta mujer.
Ahora, piensa en el pobre Jairo. ¿Cómo se siente? Primero que tuvo que superar las barreras y llegar a Jesús y arrodillarse y postrarse. Jesús, por favor, ayúdame. Jesús accede. Y yo me imagino a Jairo emocionado. Él iba delante de la multitud. Vamos, muchachos, apúrense. ¿Por qué? Porque mi hija está enferma. Y de pronto Jesús se pone a hablar con esta mujer. ¿Quién me tocó? Alguien. Y la muchacha estaba callada. Y Jesús está tratando de averiguar quién lo había tocado. Y imagínate a Jairo. Jesús, que a lo que íbamos. Y de pronto la mujer dice, soy yo. Y empieza a contarle la historia a Jesús. Maestro, es que yo llevo 12 años y he pasado por el doctor tal y me imagino 12 años de cuento. Y Jesús está ahí, sí, cuéntame más. Y Jairo, Jesús, por favor. Es una tortura para Jairo ver que Jesús estaba pasando tiempo para ministrar a esta mujer mientras su hija estaba sufriendo en casa. Pero si hay algo que he aprendido es que a menudo para recibir un milagro, primero debemos aprender a esperar en el Señor. Porque no sé tú, pero a primera vista cuando yo leo esta historia, solo veo la decepción de Jairo. Ustedes pueden ver, así como yo, a Jairo ansioso. O es más, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en el lugar de Jairo? ¿Ansioso? ¿Molesto? ¿Bravo? ¿Apurado? ¿Gritándole a la gente? Y Jesús se detiene no solamente para averiguar quién lo tocó. Esta es la parte que me vuela la cabeza, sino que la persona que lo tocó era una mujer. ¿Y cuál era la enfermedad de la mujer? Tenía un flujo de sangre por 12 años. Esta mujer era considerada una persona impura. Ella no debería haber estado allí. Esa mujer tenía que haber estado afuera de la ciudad. Esa mujer estaba excluida socialmente. Y Jairo se está preguntando, Señor, ¿pero por qué a ella? Yo soy el jefe de la sinagoga. No sé cuántas cosas pudo haber estado pensando Jairo. Pero, ¿por qué te detuviste, Jesús? ¿Será que sí entiendes la urgencia de mi situación? Yo me imagino a Jairo ansioso, sobándose la vestidura, pasándose las manos por la cabeza, impaciente. Todos los pensamientos que pueden estar pasando por su cabeza deben ser como, ¿cómo le llaman ustedes a las cotufas, crispetas, palomitas de maíz? Sí, todos sus pensamientos están, un montón de pensamientos en ese momento. ¿Por qué no se da prisa Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está hablando? ¿No sabe lo desesperado que yo estoy? ¿No sabes lo enferma que está mi hija? Ahora, ¿alguna vez te has hecho preguntas como esa? Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes lo desesperado que estoy? ¿No entiendes la situación tan difícil por la que estoy pasando? Esta situación yo creo que refleja nuestra propia frustración cuando nosotros le pedimos a Dios que actúe rápidamente y pareciera que se demora. Pero escucha, retraso no es rechazo. Retraso no es rechazo. Muchas veces mientras nosotros esperamos, lo que Dios hace es que empieza a trabajar profundamente en nosotros. ¿Por qué? Porque nos está preparando el corazón, el espíritu, para que nosotros podamos entender su respuesta. Y eso puede ir en contra de nuestras expectativas. Pero puedo decirte algo, los caminos del Señor son más altos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaías capítulo 40, verso 31 dice esto: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué sucede con tu fe cuando estás en ese lugar en medio de la oración y la respuesta?
a la oración. Ya oraste, pero todavía no has recibido la respuesta y estás ahí en el medio esperando. Si puedo ser más específico, déjame preguntarte, ¿qué sucede cuando le pediste a Dios que hiciera algo y no le estás pidiendo como por un Porsche? Aunque sería bueno, ¿no? Pero no le estás pidiendo a Dios por un vehículo lujoso. No le estás pidiendo a Dios por unas vacaciones. No le estás pidiendo a Dios por algo como un viaje o un ascenso. O ayúdame a aprobar este examen para el que no estudié. Estás orando por algo urgente, por algo de vida o muerte. Dios, te necesito ahora mismo. Dios, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Dios, ¿por qué no lo sanas? Dios, ¿dónde estás? Por favor, aparece. Y después de tu oración, nada. El tiempo pasa, oraste, ayunaste y nada. Señor, yo te amo, pero te digo, mi corazón está en un lugar difícil ahorita. Mi alma está turbada y ¿sabes qué? No entiendo por qué no lo hiciste. No entiendo por qué me sigues haciendo esperar. ¿Alguien se siente identificado? ¿O solamente yo? Pero algo que Dios me está enseñando es que nosotros no podemos definir su amor por nosotros basado en nuestras expectativas. Si Dios me amara, entonces Dios haría. Eso es lo que pensamos. Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que esto? Son nuestras expectativas, pero a veces nuestras expectativas chocan o van en sentido opuesto al propósito de Dios. Y yo sé, porque todos aquí estamos orando por algo y parece que Dios no está respondiendo, o al menos que no tiene prisa para responder. Y cuando eso sucede, te cansas, te frustras, tu fe como que se va debilitando. Pero te puedo pedir algo, como decía el salmo que acabamos de leer, el versículo, Isaías: espera en el Señor y renueva tus fuerzas. No permitas que la ira, que la duda te roben la fe. Aunque parezca que todo está perdido, Jesús está en camino. Aunque parezca que nada va a suceder, puedo decirte esto: nada está demasiado muerto que Jesús no pueda resucitar y traer a la vida. Y la espera en el Señor no es en vano. Tiempo que pasas con Dios no es tiempo que pasas en vano. Dios hace que todas las cosas funcionen para nuestro bien. Así que puedes confiar en su tiempo perfecto. Y en los momentos de espera, yo quiero que anotes este versículo, márcalo en tu Biblia y recuerda lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 3. Te lo voy a leer en esta versión que me encantó, Nueva Biblia Viviente. Dice esto: las cosas que planeo, esto lo dice Dios, las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. La versión Reina Valera dice: aunque la visión tardare un tiempo, al final va a suceder. Aunque se tarde, espéralo, porque Dios está de tu lado. Así que retraso no es rechazo. Y número 2, otra cosa que necesitamos entender y aprender es a confiar y descansar. Qué difícil. Pastor, ¿cómo me pide que descanse? Usted no ve cómo está el mundo. Mi trabajo, mi vida, mis hijos. Pero necesitamos aprender a confiar y a descansar. Después de todo este tiempo que Jesús estuvo hablando con la muchacha, con la mujer con el flujo de sangre, la mujer le contó 12 años de su vida. Jesús estaba enseñándole principios del reino de Dios y de pronto Jesús le dice esto, versículo 34: hija, tu fe te has sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción.
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. Como padre, me resulta tan difícil estar en la posición de Jairo. Como padre debe haber sido muy difícil para Jairo esperar mientras Jesús estaba atendiendo a otros. Y no solamente que estaba atendiendo a otros, sino que lo estaba atendiendo mientras él tenía una urgencia por la salud de su hija. Era algo importante. Y Jairo escucha a Jesús referirse a una mujer como hija. Te voy a ayudar. En ninguna otra parte de la Biblia Jesús se refiere a una mujer como hija. Siempre les decía: mujer, tu fe te ha sanado. Mujer, ve y no peques más. Pero a esta mujer le dice hija, mientras la hija de Jairo está esperando por un milagro. Mientras Jesús está llamando hija a esta mujer que no se merecía estar cerca del maestro, vienen unos amigos, aparecen estos señores y le dicen: Jairo, es demasiado tarde. Tu hija ha muerto. Ahora yo quiero que tú te imagines qué sintió Jairo en su corazón en ese momento. Seguramente pensó: oye, es que yo sabía que esto iba a pasar. Esto se estaba tardando demasiado. Sabía que Jesús no debía desperdiciar su tiempo con esta mujer. Ya no hay esperanza. Es demasiado tarde. Y al ver a Jairo desconsolado, me imagino a Jesús sonriéndolo. Jesús le pone la mano en el hombro y le dice: tranquilo, no temas, solo cree. Puedes decirle eso a la persona que está a tu lado. Y si no estás al lado de alguien, díselo a ti mismo: no temas, solo cree. Jesús le pide a Jairo que haga dos cosas. La primera, que no tema. Ahora, me imagino el tono de voz de Jesús. Seguramente Jesús estaba tranquilo, un tono de voz suave, apacible. Jesús no estaba apurado, porque Él creó el tiempo. Y quien crea el tiempo no está sujeto al tiempo. Así que Jesús estaba tranquilo. Además, Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer. Él estaba tranquilo: Jairo, todo está bajo control. No tengas miedo. ¿Reconfortante? Sí, claro, a menos que sea Jairo. Porque si yo fuera Jairo, mi tanque de fe estaría en E de échele en ese momento. O sea, ahora estoy más afligido que como estaba cuando empecé. Yo venía afligido y vine a Jesús y llego a Jesús y me voy más afligido. Suena casi cruel de parte de Jesús que Jesús le diga a este hombre que acaba de perder a su hija: tranquilo, no tengas miedo. Pero Jesús sabía que temor y fe no van de la mano. Jairo tenía mucha fe cuando se acercó a Jesús. Jairo tenía fe de que Jesús era capaz de sanar a su hija. Pero cuando su oración no fue respondida, esa fe desapareció. Ustedes han visto esa flor del diente de león que la sopla. Bueno, yo me imagino que así estaba la fe de Jairo. Me imagino a Jairo pensando: ¿que crea en qué? Yo creía y mi hija murió de todos modos. Y ahora todo lo que tú tienes para decirme, Jesús, es que no tema y que crea. O sea, pero ese no temas y solo creo que es el consejo más poderoso para aquellos que necesitan un milagro. Si tú necesitas un milagro en tu vida, escucha esto: no temas, solo cree. El miedo y la fe no se juntan.
Y antes de que Jairo pudiera recibir un milagro, necesitaba esperar y aprender a confiar. Para confiar, él necesitaba dejar de lado el temor. Salmos 27, versículo 14 dice esto: pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo, ármate de valor. Sí, pon tu esperanza en el Señor. Así que Jesús le dice que no tenga miedo, y lo segundo que le dice a Jairo es: solo cree. Y te digo, no puedes creer y tener miedo al mismo tiempo. No puedes tener fe y tener control al mismo tiempo. No puedes creer y tratar de hacer que tenga sentido el retraso. No puedes creer y al mismo tiempo intentar resolverlo todo. En lugar de eso, haz lo que Jesús le pide a Jairo: cree solamente. Ciertamente esta ha sido una prueba bien difícil para Jairo. Pero el hecho de que Jairo siguiera con Jesús me demuestra a mí que Jairo de verdad creía en Jesús. Yo hace rato le hubiese dicho hasta luego. Pero Jairo se quedó. Y te voy a contar un secreto, ¿sí? Porque soy así de pana contigo. Así decimos en Venezuela: pana, amigo, convive, parcero. Y esto es algo que muy poca gente se da cuenta. Y es que es más probable que las cosas salgan bien cuando confías en lugar de preocuparte. Un mentor me dijo algo, que yo tenía el pelo liso, y después de que él me dijo esto, ¡puf!, se me chicharró. Estaba preocupado por una situación y mi mentor me dijo: Carlos, ¿esa situación tiene una solución? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Y le dije: ¿y si te hubiera dicho que no? Si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Muy poca gente se da cuenta de que es más probable que las cosas funcionen cuando confías, cuando tienes fe, en lugar de preocuparte. Pero puede que no suceda lo que tú estabas esperando. Puede que tus expectativas no se cumplan, pero puedes confiar en que Jesús siempre tendrá la mejor manera para resolver tu situación. Esperar en Jesús, confiar en Jesús siempre va a ser la mejor solución. Confiar en Jesús siempre va a ser la manera en que las cosas funcionan mejor. Y eso es lo que Jairo está a punto de aprender. Lo único que Jairo tenía que hacer era creer en la promesa de Jesús, creer en su palabra. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho durante toda esta serie es que no se trata del milagro, se trata de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es milagrosa. Todo alrededor de Jairo decía: no hay esperanza. La única esperanza que tenía era confiar en lo que Jesús le había dicho, de no temer y solo creer. Y la palabra de Jesús trajo esperanza. Y eso me lleva al tercer y último punto, y es que Dios tiene la última palabra. Aparecen estos amigos, o tal vez eran unos lamentadores profesionales que se acercan a Jairo para decirle que su hija ha muerto. Y vamos a continuar la historia en el versículo 37. Dice que Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Verso 40 dice: entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate.
Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante ese hecho, todos se llenaron de asombro. Después de que llegan estos hombres con la noticia de que la niña había muerto, Jesús despide a la multitud. ¿Te acuerdas que él estaba rodeado de un montón de gente y le dice: amigos, hasta aquí, de aquí en adelante solamente vamos Pedro, Juan, Santiago y los papás de la niña? Y cuando llegan a la casa de Pedro, dice que se encuentran con un alboroto, que hay gente llorando, que hay gente dando alaridos. Y lo que pasa es que en aquellos días lo común era contratar lamentadores profesionales. Ideas para emprendimientos en la Biblia. Y esta gente la contrataban para que llorara al muerto, para que hubiera una atmósfera de duelo. Y mira, el más pobre de los hombres tenía que por lo menos contratar a 2 flautistas y a alguien que llorara profesionalmente. Así que si de niño te decían que eras llorón, tal vez acabas de encontrar propósito para tu vida. Lamentador profesional. Pero imagina, Jairo era un hombre muy rico, así que tenía que haber mucha gente llorando, tocando la flauta, lamentando la muerte de la niña. Y una vez que están en la casa, Jesús encuentra a todos estos que estaban llorando, que estaban lamentándose, y exclamó: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña está dormida. Pero los dolientes profesionales sabían la diferencia entre alguien que duerme y alguien que está muerto. Así que ante la afirmación de Jesús, ellos se empiezan a reír. Este Jesús sí que está loco. Yo sé que está muerta. Pero Jesús no les prestó atención. ¿Y sabes lo que hizo? Mandó a sacar todos fuera de la casa. Tal vez tú también necesitas sacar las voces de personas que están tratando de hacerte dudar de lo que Dios está diciendo y queriendo hacer en tu vida. Necesitas sacarlos afuera. No es por falta de compasión. Nosotros amamos a todas las personas, queremos a todas las personas, pero si van a hablar algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, necesitas hacer de oídos sordos. Y solamente el padre, la madre de la niña, Jesús y 3 discípulos entraron en esta habitación porque Jesús sabe que es clave que haya fe en la habitación para que suceda un milagro. En la Biblia dice que hubo lugares donde Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe de la gente. Así que ante la duda, ante la incredulidad, Jesús echó a todo el mundo de la habitación. ¿Por qué? Porque no tenían la fe que se necesitaba para estar en la habitación, para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Pero a Jairo se le permitió entrar, aunque tenía solamente un poquito de fe. Era hora de que Jesús le mostrara que el retraso no es rechazo. Era hora de que Jesús le mostrara que su hija solamente dormía. Así que Jesús se acerca a la niña y con mucha delicadeza, no gritó, no empezó a hacer un show. Tomó la mano de la niña y le dijo: hey, es hora de levantarse. Jesús le habló a una niña que estaba muerta, como si estuviera viva. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así que Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios y ella pudo resucitar de entre los muertos. Y yo sé que esta escena es súper dramática y solamente ocurrió porque Jesús decidió esperar y enseñar la palabra. Si Jesús hubiera atendido inmediatamente esa necesidad, no escucharíamos de este milagro. Pero Jesús resucitó a la niña y todos quedaron asombrados, todos quedaron atónitos, todos estaban llenos de asombro. Y sospecho que el que más asombrado estaba era Jairo. Pero me imagino esa interacción cuando la hija se levanta y Jairo mira a Jesús. Jesús debe haber estado así como: te dije que no te iba a fallar. Te dije, confía, no temas, cree.
Y yo creo, familia, que lo que Jesús está diciendo aquí a cada uno de nosotros es: hey, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. No temas, cree, cree. A veces Jesús espera hasta que nuestra expectativa se agote para revelar su gloria. A veces Jesús espera hasta que nosotros digamos: ya no hay esperanza, ya no hay otra opción. ¿De qué manera se va a solucionar esto? Y de pronto Jesús hace lo imposible. En el último momento, cuando todo parecía perdido, Jesús vino y bendijo a Jairo, a su esposa, y hizo un milagro asombroso. Ahora imagina el alivio que sintió Jairo en ese momento al ver a Jesús. Cuánta alegría, cuánta esperanza había en ese momento. En el corazón de Jairo, la esperanza volvió a nacer. Así que yo no sé por qué puedas estar pasando hoy. Yo no sé qué es lo que puedas estar viviendo. Pero déjame decirte esto: necesitas mantener la fe en medio de las noticias desalentadoras. Y tienes que recordar las promesas de Dios. Y cuando escucho esta historia, en cierto sentido, es como encuentro cierto paralelismo entre esta historia y la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, aquel que Jesús amaba. Jesús se entera de que Lázaro estaba enfermo y porque lo amaba, esperó a que Lázaro muriera y fue a verlo. ¿Para qué? Para que todos pudieran ver el poder de Dios en la vida de Jesús. Y creo que así mismo Jesús quiso hacer en la vida de esta muchacha, en la vida de Jairo, en la vida de su familia, para demostrarle a todos que Él es el autor de la vida. Dios tenía grandes planes para Jairo, para su hija, para su familia. Pero estos planes superaban la comprensión y el entendimiento de Jairo. Jairo se acercó a Jesús buscando ¿qué? Una sanidad. Pero el plan de Dios era mostrar su poder de resurrección. Muchos de nosotros tenemos amigos que necesitan un milagro. Muchos de nosotros necesitamos un milagro. Pero cuando tú te enfocas en la necesidad, cuando tú te enfocas en el problema, corres el riesgo de perder de vista el verdadero milagro. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro? El verdadero milagro es que la muerte ya no tiene poder. La muerte ya no es el final. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una esperanza eterna. Y cuando estamos en medio de un problema, nuestra tentación, si ustedes son un poquito como yo, es decirle a Dios cómo deberían pasar las cosas. Oye, Señor, estoy en medio de este problema, así que si tú me pudieras hacer este favor, si tú me dieras por aquí, si tú hicieras esto, mira, yo sé que tú estás ocupado, siempre tienes una multitud de gente a tu alrededor. Entonces, ya yo te creé el plan, Señor. Si tú lo haces a mi manera. Pero cuando le entregamos a Dios cómo debería ser la situación, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos limitando sus posibilidades. Sí, es válido, busquemos milagros, pero primero busquemos a Dios. Hagamos como Jairo, acerquémonos a Jesús. Vamos a humillarnos sinceramente ante Él. Presentemos nuestra petición con fervor, con pasión, pero al mismo tiempo confiemos plenamente en el poder de Él y en su bondad. Muchos de nosotros estamos buscando sanidad en diferentes áreas de nuestra vida, pero Jesús ofrece una transformación mucho más poderosa que simplemente sanidad. Él está ofreciéndonos resurrección.
está ofreciéndonos la resurrección y la muerte a nuestro viejo yo. No solamente quiere sanarnos, Él quiere resucitarnos. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. La obra de Jesús es diferente en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo es tan similar para cada individuo. Jesús estaba lidiando con dos situaciones completamente diferentes, pero a cada persona trajo una solución. Tanto a la mujer que llevaba 12 años enferma, como a la niña que tan solamente tenía 12 años. Jairo y esta mujer son opuestos en tantos sentidos. Jairo era un hombre de poder y de dinero. Esta mujer era una don nadie. Ni siquiera sabemos el nombre de esta mujer. La conocemos por su enfermedad. Ella llevaba 12 años de agonía. Jairo llevaba 12 años de alegría junto a su hija. Jairo pensó que tenía que hacer todas estas cosas para recibir la sanidad que esperaba. Esta mujer tenía una fe aún más sencilla y dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Jesús respondió de inmediato a la mujer, pero respondió a Jairo con un retraso. Eran situaciones distintas, pero ambos recibieron una bendición de su Salvador. Así que, sin importar cuál sea tu condición social, Jesús hoy está extendiendo su compasión y su poder a cada uno de nosotros, porque Él está siempre presente. Siempre está listo para bendecirnos. Jesús siempre está allí para tendernos la mano. Sea que seas un líder respetado, o sea que seas un completo desconocido. Pero a veces Jesús espera hasta que tu expectativa se agote para revelar su gloria.